ansetik, hechu komputik tilakulik dale, tiabi kakal, tili das lumalil sidesi Unitierra Chiapas. Tahambot putik das hulur komputik, lihna putik das retas tobe, lispas penal, sloilal, shuuk sno penal, hech tiukum li, das renta pushle hatige, ha das maklanel, li kipatik, shuuk dapat betbati ponti, dah malakutik tishmuyubak lihavonike. Natik le lihaloilike, hanopenike, shuuk likusi chapasi batele, ha tetashana bate, das renta likusi tasatike, tastige livokolile, lifsatike, shuuk smalaya lifteklumatike, litavohe, das mukul tiabi kakale, shuuk litakelavele. Hayun lek tilatanike, anseti, viniketi, litashtiban muta sobokel, taspehel balungle, kolabali. Moroladesh, bankin kuishkit inabesh, kerevetik, achishetik, jicharpatik habotlanita bisidik, seel kotan kotita inik angkal, lita romantik, tejas bilik sidesi Unitierra, ta romantik Chiapas. Yajambeyes kotan kotik, tehna kotik, yungha, yaksotik tekatetik, optik, sokshan nobohibal mutik, hijminulin, tebiktar behaetik, yungkush lehalin, yatok bahgin, yuntulan yasokina, temanchuk yasebah kotatik tamin ora, kayun telu kotatik, takitik, morolabesh, kanaokik, tekopetik, nobohibal kaunike, temanchuk ayuk bin ora ais lakibal, kamet mukul yok dan rumantike, tebohek yotik sok tamin ora morolabesh, kayun, itas patil kawok tanita bikidik, tasyebal sobrek yung kakal metik, kokola wali, wantik push mizinabish. Hermanos, compañeros, compañeras, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Nos alegra el corazón su presencia estos días en nuestra comunidad que es el CIDESI Unitierra Chiapas. Les abrimos de corazón nuestra casa para contar acciones, palabras y pensamientos y en este río de vida alimentar nuestra fuerza y nuestro ánimo. Esperemos que su corazón esté contento. Somos sabedores que sus palabras, pensamientos y acciones caminen con los pasos de las luchas, las resistencias, las rebeldías y las esperanzas de nuestros pueblos, las de ayer, las del año presente, las de mañana. Sean por ello bienvenidas, bienvenidos a este segundo seminario internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por comenzado. Hoy, 30 de diciembre del 2012, el segundo seminario internacional de reflexión y análisis, Planeta Tierra, movimientos antisistémicos. Nuestras actividades se van a desarrollar los días 30 y 31 de diciembre del 2012, y el 1 y 2 de enero del 2012. Cada día sesionaremos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nos reunimos nuevamente para hablar, para escucharnos, para mirarnos, para conocer los muchos mundos que somos, las diversas luchas que nos animan en cada rincón del México y del mundo. Hablaremos de política, pero también de los modos de vivir. Hablaremos de filosofía, pero también de los modos de hacer. Hablaremos de la actual coyuntura, pero también haremos memoria. Para hacer frente al olvido fascista hace falta entronizar la memoria como categoría de conocimiento. Esta categoría permite
permite denunciar la lógica continuista del progreso, cuyo espíritu es la guerra, cuyo objetivo es un hombre mitad trabajador, mitad soldado, llamado a traspasar los límites. Esta es la moralización de la guerra que acaba en inhumanidad. El pasado pide redención al presente, pide ser rescatado de su fracaso. Es un reclamo al sujeto de la historia, al que padece la injusticia y no se resigna a entregar su libertad y su identidad. Precisamente la identidad se sostiene en la memoria de las humillaciones y las luchas de los antepasados. Allí la memoria adquiere su dimensión política, otorga sentido al padecimiento y las luchas de la hora. El sujeto de la memoria es el que vive el sufrimiento y está en peligro. Él conoce que la democracia es solo para algunos, que los oprimidos padecen en permanente estado de deserción. Ese es su conocimiento práctico. En esta cita de todo el pasado lo convocamos. Acudimos a su encuentro en el presente vivo, allí donde late ahora el deseo y la urgencia de realizar un cambio en nuestras vidas. Los invito a calentar nuestras palabras en el fuego de nuestras vidas, que la chispa de la esperanza encienda nuestras reflexiones. Sean todos y todas muy bienvenidos. La presentación del libro La potencia de los pobres de Jean Robert y Martin Ragnema. Son varias personas que van a presentar. En primer término, quiero presentar a mi vez a Ana Valadez. Ella es investigadora independiente en biodiversidad, hegemonía y sistemas de conocimiento campesino. Actualmente apoya diversas organizaciones campesinas e indígenas en soberanía alimentaria y saberes locales, violencia estructural dirigida a las mujeres rurales, crítica a la economía del carbono, entre otros temas colaterales. Muy buenos días a todas las personas que estamos aquí. Realmente para mí es un honor y estoy llena de alegría. Bueno, primero, la primera disculpa es que me van a escuchar con algunas dificultades porque estoy enferma en la garganta. Así que dobles disculpas porque voy a leer. No quería hacerlo, pero creo que si no me siento en un documento voy a tener más dificultad para hablar. Así que para mí es realmente un honor estar aquí y estoy muy alegre por este encuentro. Lo que más me llena es justamente este encuentro amistoso de nosotros que nos conocemos y aunque no nos conocemos tenemos caminos comunes. Por otro lado, me toca a mí iniciar la presentación de un libro que realmente es un libro hermoso. Y voy a iniciar tratando de situar una referencia que coincide con Jean. Conocí a Jean Robert, aunque no me recuerde, en Francia hace algunos años, convocados ambos a un encuentro interesantísimo sobre agroecología, comida, autonomía y campesinado. Una amplísima y abrumadora presentación de prácticas, resultado de producción de conocimientos y saberes no hegemónicos. La Confederación Paisán, parte de la Vía Campesina, Natura Progre y el Instituto de Sociología LISEC de Córdoba impulsaron este evento que a mi parecer abrió en varios de nosotros la posibilidad de caminos, puentes y veredas asociativas. Muchos de los participantes, viejos y jóvenes, generadores de la corriente crítica al desarrollo y conocedores de Iván Illich, Silvia Pérez Victoria, una amiga en común, quien entonces terminaba un libro espléndido sobre el retorno del campesinado.
y que también lo presentaba un poquito antes en Luca, Italia, con otro grupo de estudiosos de Illich, otra comunidad de amigos. Todos preocupados por la recuperación de estos sistemas de conocimiento, sumidos en la vorágine de la homologación del derrapante saber hegemónico. Pero también aquel encuentro fue un sitio privilegiado para advertir los pequeños desvíos de los que se hablará a lo largo de este libro, los desvíos del sistema, una cantidad de jóvenes que retornan en Europa a rehacerse campesinos, doctorados en física que crían ovejas ahora, arquitectos que regresan a ser panaderos y recuperar las construcciones vernáculas. En aquel desayuno de ese primer encuentro, de nuestra feliz coincidencia, no tuvo más que una pregunta para mí. ¿Conoces la Universidad de la Tierra y a Raimundo Sánchez Barraza? Fue esa pregunta que me situó en el lugar en el que ya estaba evocando conmigo, un lugar de circuitos y de códigos comunes, y que me generó la certeza de ese encuentro futuro con los que uno coincide, esa de los de arrieros somos y en el camino andamos. 3 años después, y ya en su casa, invitada por su compañera Silvia Marcos, con quien hago parte de la red de feminismos y coloniales, me encontré probando la pitanga, alias un cerezo brasileño. Ya me lo ofreció mientras me platicaba las vicisitudes de su aclimatación en Morelia. El sabor agridulce del fruto de un hermoso arbusto me ubicó en las múltiples situaciones en las que yo me he visto trayendo papas, semillas y alimentitos para ver si pegan en el terruño, el de acá, siempre escondidos entre calcetines en las maletas. Pero también me ayudó a situar a Jan, privilegiando esa función del que hace redes amistosas y el que cumple su función orgánica, la de colibrí, la de abeja, la de campesino, llevar y traer semillas en el sentido mismo del Dharma que en el libro desarrolla. A Mahir Rahnema, en cambio, no lo conocí hasta ahora, creyente, como él lo dice, del desarrollo, desilusionado un poco después. No sería de otro modo, siendo por muchos años un ministro del gobierno, iraní embajador en la ONU, incluso, y en específico en el PNUD. Un espacio, el tuyo, transmutado en fuente de información para su ulterior producción económica crítica al desarrollo. Enrique Leff, que es otro economista ecológico de la ecología política, él dice que su mejor crítica a la ecología la hizo en el seno del PNUD. De ahí tomé un poco esta idea, que algunos pensadores marxistas, como lo es Mahir Rahnema en algún momento, no pasan sino por la apropiación de ese espacio de saber que les convierte finalmente críticos de su propio quehacer. Los autores eligen el diálogo como instrumento privilegiado para hablar de la pobreza. Jan, pobre por elección, y Mahir, nacido en un país subdesarrolladamente entrecomillado y también cercano a una pobreza convivial, deciden, dicho por ellos mismos, dar una vuelta epistémica al análisis de la pobreza con un repaso por su transformación conceptual. Con ello dejar a la luz la tragedia que ha puesto la lucha desigual entre dos tipos de saberes. Uno que se produce en el arriba, formalizado, certificado y matematizado, calificados como ciencia, y en otra dinámica los saberes al margen, los locales, empíricos, prácticos, el saber hacer más que saber decir, que le han permitido a la gente, más que sobrevivir, en la miseria subsistir, persistir en su propia vida. En este diálogo van incluyendo, y sus invitados son Gandhi y Spinoza. Son notables en cuanto a fuentes de inspiración para ambos. Del filósofo sefaradí toman el concepto de potencia que termina por nombrar al libro mismo incluso. A contrapelo, acompañados por Deleuze, quitan del encasillamiento de individualista en el que muchos
tienen Spinoza, y en cambio eligen la potencia, entendida en su esencia, de definirse a partir de lo que sí se puede, siempre en función de otros. De él toman los signos inequívocos, las nociones comunes, combinables, que nacen de los encuentros y que forman una potencia superior. Su gran contribución, a decir de los autores, es la escucha del deseo y de la razón. Actualizar su esencia divina, esencia buena y útil, esa que proporciona acceso a la alegría. El reconocimiento del deseo como la base de cualquier acción sobre uno mismo y sobre el mundo. La potencia energética, una potencia como medida que es un modo finito y específico de la potencia infinita de Dios sobre la naturaleza. Un Dios que se hace, que se produce, que se autoproduce, que se autogenera, como la biodiversidad indisolublemente ligada a la cultura, natura que nos interpela a cuidarla, a multiplicarla, el maíz, nuestra carne y nuestra sangre. Y de él toman también el concepto de conatos, como el deseo, el esfuerzo, apetito de vivir y de perseverar la existencia. La potencia de los pobres, entonces, supone para los autores un obligado discernimiento de lo que la pobreza es por definición histórica. La definen entonces convivial, por un lado, basada en los principios de simplicidad, solidaridad, frugalidad, del compartir, sentido de la equidad y del respeto al prójimo. El arte de vivir en síntesis. Por otro lado, la pobreza voluntaria, una deliberada de individuos que optan por su carácter ético, moral o religioso, fundada en una percepción de la riqueza opuesta y liberada a la acumulación de bienes materiales. Y una siguiente que es inaugurada con el desarrollo industrial, que es la pobreza modernizada, que parte no de otro lugar, sino del trauma que fractura los equilibrios, instaura un nuevo orden y también subsume a las sociedades vernáculas. Es esta ilusión ofrecida que inaugura la colonización del imaginario, toda una maquinaria pedagógica para la generación de necesidades y el deseo sobre bienes superfluos mientras son despojados de sus medios de subsistencia. Surge así la miseria de los pobres, que no solo de los pobres, también de los ricos, aunque son los pobres quienes paulatinamente han sido desposeídos de todas las fuerzas vitales, incapaces de reencontrarse con su capacidad de juzgar y de regenerar la creatividad, una servidumbre voluntaria, una gran preocupación de Najib a lo largo de todo el libro y tema central de su quehacer teórico. Una preocupación compartida, a decir de su introducción, por Fanon, todas las preguntas alrededor de la introyección del colonialismo y del poder. La servidumbre voluntaria hoy se manifiesta en estas aparentes energías revolucionarias, dice Najib, que no son más que servidumbres manipuladas, no sentidos revolucionarios, subversiones programadas de los usos y costumbres, del sentido común y de los saberes ligados a la cultura material heredada, mediada por una propaganda que exalta odios, nacionalismos, entre otros de estos impulsos. Esta servidumbre no adquiere resonancia y eco sino en el vacío de la potencia aniquilada de los pobres. Aunque nunca lo hice y no fue escrito este libro cercano a todas las revueltas y los indignados, de pronto parece profético en el sentido de toda la tecnohegemonía situada en la programación de subversiones también, ¿no? No estoy diciendo con ello que sean estos levantamientos de ese modo, sino que los elementos que contrarrestan esta fuerza y estos sentidos revolucionarios están presentes como una tecnología también de la subversión.
Los autores coinciden en que el desarrollo es la guerra contra la subsistencia, en donde las víctimas son receptores y sus naciones son países en vías de desarrollo. Este quiebre, que se convierte en un lenguaje economicista y que circula por una maquinaria epistémica para crear términos de la pauperización y legitimación del paradigma, mostrándose como el único remedio para la miseria. Una guerra epistémica de los saberes económicos expuestos y hegemónicos contra los humildes y complejos saberes ancestrales de subsistencia. Guerra que se sostiene por el axioma y central de la producción de escasez, que se funde en la disciplina del trabajo, se transforma en abundancia y se rehace nueva escasez bajo la forma de nuevas necesidades socialmente fabricadas, generando nuevas formas de miseria sin fin. Es en esta vorágine que se actualiza la violencia primordial, es la que se ejerce sobre los hombres para producir en el circuito de la acumulación de valor. El pobre inicia así a ser caracterizado por lo que tiene y por lo que es. Tiene que ser un pobre certificado por estándares, objeto y justificación de los poderes públicos, que no son otros que los gerentes administradores del capital en el ámbito de lo nacional. Ser pobre, en este sentido, en este escenario equivale a abandonar la economía de subsistencia. Cuanto más intentan llegar a los pobres en la economía, más pobres hay y más se convierten en miserables. El reto para los autores de historizar la pobreza es darle su condición humana, situarla en el espacio del arte de vivir. Lo que la gente tiene en el vientre, las sensaciones del cuerpo en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora de la condición humana es el cuerpo, esta sensación íntima de lo vivido como carne, que el concepto moderno de pobreza borra, siendo la peor de las miserias estar expropiado del cuerpo. México, por lo tanto, vive entonces bajo esta premisa en la peor de sus miserias, con cuerpos expropiados por doquier, mercancía como fuerza de trabajo migrante, mujeres controladas en sus vientres con políticas de control reproductivo, migrantes, objeto y carne a ser vendida, la obesidad y la diabetes como la máxima expresión de su condición humana expropiada. En México, la condición del cuerpo pasa en mucho aún por ser maíz, tenerlo racializado, es otra expropiación miserable. Entonces, el maíz es nuestra sangre y nuestro cuerpo. Me quedan 5 minutos, así es que hace un repaso histórico pero sobre todo la condición humana relacionada con el trabajo, la aborda desde lo que subyace en los movimientos del trabajo, laborales. Esa es, digamos, la expresión que sitúan los autores como la que puede tener implícita la condición humana. La miseria de los pobres reconoce su saber hacer, donde está situado el saber vivir y el saber no hacer. La manera en la que se convierte en potencia de acción es cuando existe una alianza entre el deseo y la razón. De ahí que toma Spinoza una y otra vez para traer a consideración sus preponderantes ideas respecto de esta asociación. La cultura campesina, la soberanía alimentaria, hoy este parteaguas llevado al terreno de las luchas campesinas planetarias por la vía campesina, por ejemplo, supone un baluarte de principios de producir para la subsistencia, de dejar de depender con una deuda cero, de cuidado de la tierra, de restauración del conocimiento y la tecnología local, de la recuperación de las semillas propias. Estos cuidados que aproximan al otro, que hacen pertenecer, están siendo paulatinamente expropiados por las instituciones productoras de los servicios de salud, ayuda alimentaria, fianzas, seguros populares, cajas de ahorro, políticas de endeudamiento. Muchos de los paradigmas profundos del cosmos de cultura campesina indígena
quedan reflejados en el libro. Sitúan el Dharma, la gavina y la India, que se trata justamente de cuando una persona está feliz, sin problema, bien alimentada, pero también generadora de una filosofía de vida, en donde el individuo es una semilla portadora de cualidades únicas, un vehículo del orden cósmico y una parte activa de la comunidad viva a la que pertenece. Pero estos modos comunitarios, es decir, de la potencia de los pobres, mantienen un baluarte de principios y modos que van desde mantenerse siendo comunidad pequeña en dimensión, una necesidad limitada a la suficiencia para vivir, modos de vida y producción propias socioculturalmente situadas. No buscan maximizar los recursos. Los estimulantes son la reciprocidad, la emulación, el placer de trabajar y la aprobación de la sociedad. No voy a hablar de Gandhi, que creo que Rafa lo hará a detalle. Y entonces voy hasta el final. En algún momento, a mi parecer, lo bien imaginado, un diálogo entre Spinoza y su panteísmo y Sor Juana. Me lo quise imaginar, justo por el mismo tiempo en el que están leyendo Descartes y porque la atrevida Sor Juana, en sus loas, en el Divino Narciso, recupera al Dios de las semillas como el centro de una discusión posible, de una liberación posible, ¿no? A Dios liberador. Y eso me pareció muy importante traerlo en consideración. Se apareció por el camino Sor Juana. Entonces, para terminar, las subversiones cotidianas que están en todo el planteamiento retomado por Spinoza son justamente el recuperar el valor de lo cotidiano, ser feliz en el trasiego de la revolución, no apostarle a la idea utópica de la llegada del nuevo hombre y el nuevo escenario, el punto cero a partir del cual transformaremos todo, sino en las revoluciones cotidianas del trabajo y la producción directa de vida. La producción directa de vida que ellos sitúan efectivamente en esta potencia de labores. Para terminar, dicen ellos, todo cambio revolucionario es el reencuentro del deseo y de la razón, del cuerpo y el espíritu de quien lo promueve. Un trabajo manifiesto en lo inmediato que se prolonga en la larga duración por los cambios inducidos, por encuentros imprevisibles, sorprendentes y a menudo felices entre diferentes devenires revolucionarios. Es ante todo enlazar relaciones, forjar lazos que nos vuelven más aptos para construir juntos y hacer sin restricciones para consolidar las amistades, dar libertad a los deseos, un ser libre en su esencia divina, la única que permite hacer de la vida una obra de arte.